Bueno, vamos a resolver el problema 4.69 del Felder. Es una aplicación bastante sencilla de la extracción de las propiedades del diagrama psicométrico. Yo lo voy a resolver por ES y les dejo de tarea a ustedes probar la resolución mediante la extracción de las propiedades del diagrama. Les va a salir resultados bastante aproximados, o sea, les dejo para que practiquen, pero saben que con ES tenemos mayor precisión en los valores. Entonces me cuenta que el último reporte del clima dice que la temperatura es de 24 grados y la humedad relativa es del 50%. Utilizar el diagrama psicométrico, en este caso yo voy a usar ES, para estimar la humedad absoluta, el volumen húmedo, la entalpía específica, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura del punto de rocío del aire. Entonces, encargando esos datos, me dice temperatura de 24 y humedad relativa de 50. Cargando esos datos NS, que son estos, y además cargando la presión, acuérdense por un lado que la humedad relativa se carga en decimal y por otro lado que la presión, en este caso yo la tengo en kilopascal, pero cargo lo equivalente a una atmósfera. Ya saben que así se extrae la humedad absoluta, así se extrae el volumen específico, se extrae la entalpía ya corregida, se extrae la temperatura de bulbo húmedo y se extrae el punto de rocío, la temperatura de rocío o punto de rocío. Cada una de estas propiedades se extrae a una temperatura T, o sea, simplemente es esta, la temperatura que le guardé acá en la variable T, a una presión P, que en este caso es esta, y a una humedad relativa igual a HR, que es 0,5 o 50%. Tal es así que los valores arrojados son de la entalpía 47,8, probablemente ustedes la lean. La temperatura de bulbo húmedo probablemente lean 17 en el diagrama. La temperatura del punto de rocío probablemente lean 13. El volumen específico 0,854 aproximadamente. Y la humedad absoluta probablemente lean 0,009. O sea, hasta el 9 es lo que se puede leer en el diagrama, con una cifra significativa. Luego, el problema me dice, si monta un termómetro en el portal trasero de su hogar, ¿qué temperatura medirá? Y montaste un termómetro en un lugar en donde hacen 24 grados. Lo lógico es que te lea la simple temperatura de 24 grados, o sea, te lee la temperatura de bulbo seco, o sea, acá no hay nada raro. Una muestra del aire del exterior se enfría y a temperatura constante, no es tan constante tampoco la temperatura, ¿a qué temperatura iniciará la condensación? Entonces, si yo acá les muestro en el diagrama lo que les va a pasar. Van a estar en algún lugar dentro, en la parte no saturada. Si ustedes enfrían esto a una, digamos, línea, van por una línea horizontal, van a llegar a la curva de saturación. Entonces, una vez que ustedes toquen la curva de saturación, es donde va a empezar la condensación. Es decir, la condensación se inicia al punto de rocío. Se inicia al punto de rocío de la mezcla, que en este caso, según vimos en el ES que resolvimos, es de 13 grados. O sea, un aire que tenga 50% de humedad relativa y 24 grados de temperatura iniciará a condensar aproximadamente a 12,95, o sea, a 13 grados prácticamente. Luego, el ítem C me cuenta, perdón, ese era el ítem C. El ítem D me cuenta, está nadando en la piscina del vecindario. Al salir siente mucho frío hasta que se seca. ¿Por qué? Estime la temperatura de su piel mientras está mojada. Y acá les cuento que tu piel, en este caso, hace las veces de mecha húmeda. O sea, lo que vos sentís es lo que sentiría un termómetro que tenga una mecha húmeda. Es decir, la temperatura que siente tu piel es la temperatura de bulbo húmedo. Si vos te fijas, lógicamente tiene que ser menor. Si vos te fijas en el ES, está a 24 grados y vos sentís una temperatura aproximadamente de 17 grados. O sea, sentís mucho más frío del que de verdad hace.
¿Por qué? Y justamente porque se están poniendo en equilibrio la temperatura de tu cuerpo y la temperatura perdón, la humedad de tu cuerpo y la humedad del ambiente. Las humedades son las que se están poniendo en equilibrio. Y por último me dice, eh, a ver, estime la temperatura, es la temperatura de bulbo húmedo, ¿verdad? 17. Explique su respuesta y ya explicamos. ¿Qué diferiría si la humedad relativa fuera del 98? A ver, en vez de tener una humedad relativa del 50%, tenés una humedad relativa del 98%. Acá es intuitivo pensar que me estoy acercando a la curva de saturación. Entonces, si yo les muestro el cálculo cambiando el valor de la humedad relativa de 0,5 por una humedad relativa del 98, acá volví a extraer la temperatura de bulbo húmedo, es lógico pensar que vas a sentir prácticamente 24 grados. O sea, vas a sentir, si se fijan, acá sale 23,75. La humedad de tu cuerpo está prácticamente en equilibrio con la humedad del ambiente. Entonces frío prácticamente no vas a sentir. Va a ser una humedad bastante cercana a la humedad del ambiente. Acuérdense que cuando nos aproximamos a la curva de saturación, cuando nos aproximamos a la curva de saturación del diagrama psicométrico, se empiezan a igualar las temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo. Entonces, si está a 98% de humedad relativa, digamos, la sensación térmica, entre comillas, es la misma que la temperatura del aire. Entonces, yo les dejo a ustedes para que puedan resolver mediante el diagrama, ¿verdad? Mediante la lectura del diagrama. Y vamos a hacer luego otro ejemplo que voy a hacer al revés. O sea, vamos a leer del diagrama y yo les dejo a ustedes que resuelvan por ES. Este video va hasta acá.